¿Alguna vez has hecho una promesa y conforme fue pasando el tiempo se te ha hecho difícil cumplir con esa promesa? Ya sea con las personas que te rodean o tal vez alguna promesa que hayas hecho con Dios. Yo sé que a medida que nosotros vivimos en esta tierra, vamos a enfrentar desafíos que a veces nos resulte difícil. En esta semana vamos a ver la historia de un pueblo que hicieron un convenio, un pacto con Dios y estaban a punto de violar ese convenio. Tal vez el objetivo de esta lección sea que podamos analizar, primero que nada, las promesas que estamos dispuestos a hacer y meditar en nuestros corazones. Y luego, una vez que hayamos hecho ese convenio o esa promesa, tratar lo mejor posible de cumplirla. Esta semana vamos a estudiar del capítulo 53 al 63 de Alma. Moroni en los capítulos pasados había ido a la batalla, había triunfado, pero también habían fracasado. Pero también vemos que los lamanitas se habían apoderado de algunas ciudades nefitas y Moroni con sus ejércitos los habían vuelto a recuperar. ¿Qué está sucediendo específicamente en estos capítulos? Moroni está utilizando a los prisioneros lamanitas para ponerlos a trabajar. Hay que hacer hincapié que Moroni nunca tomó prisioneros a mujeres ni a niños, solo a los varones, a los guerreros. Y ahorita los está poniendo a trabajar porque dice que es mejor vigilarlos mientras trabajan que mientras están de ociosos. Así que puso a los prisioneros lamanitas a que fortificaran las propias ciudades nefitas. ¿Para qué? Para que cuando los lamanitas vinieran a la batalla hubiera parapetos, hubiera protección en las ciudades, y también hizo murallas, una especie como de escaleras para que ellos pudieran ver cuando los lamanitas venían a la batalla. Y fíjense que en los primeros capítulos vemos a Elamán. ¿Se acuerdan de Elamán, el hijo mayor de Alma? Bueno, él se había quedado como sumo sacerdote, a él le habían entregado las planchas y todas las cosas de valor, él era encargado de ir escribiendo la historia. Ahora Elamán es un hombre ya muy maduro y está predicando el evangelio, pero resulta que él se dio cuenta que este pueblo llamado Anti-Nefileí, que habían hecho un convenio con Dios de enterrar sus armas y de nunca más volverlas a tomar, estuvieron casi a punto de violar ese juramento. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban viendo la realidad, ellos estaban viendo que los ejércitos tal vez de los nefitas eran menores que de los lamanitas y ellos querían ayudar de alguna manera. Pero ahí vamos a ver que Elamán los hace entrar en razón para que ellos no puedan violar ese convenio, pero resulta que ahí están unos jóvenes, unos que en aquel tiempo eran niños, los cuales no habían hecho este convenio de enterrar las armas. Y entonces Elamán arma un ejército de 2,000 jóvenes, los hijos de estos, los que habían hecho el pacto con Dios para ir a la batalla. ¿Tenían experiencia? No. ¿Posibilidades de ganar? Ninguna, porque nunca habían ido a la guerra. Entonces, pero sí es lo que tenían ellos era mucha valentía y también una gran confianza en Dios. Y lo que ellos decían me gusta mucho en el capítulo 56, versículo 47. Yo creo que ustedes recuerdan muy bien esa escritura porque la citamos mucho cuando hablamos del ejército de Elamán, de esos 2,000 jóvenes guerreros, cuando decimos que todos ellos eran jóvenes. Dice en el 47, hasta entonces nunca habían combatido, se refiere a los jóvenes guerreros. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y siempre cuando leemos esta escritura, siempre nos detenemos a ver lo importante, la educación que ellos habían recibido, el papel tan fundamental que juegan los padres en la vida de los hijos desde que son niños. Y entonces esa confianza que ellos tenían, y además ni siquiera dice que le temían a la muerte, porque ellos confiaban
que si ellos obedecían, Dios los libraría. ¿Y de dónde sacaron eso? De las enseñanzas de sus madres. Qué importante es que nosotros como mamás pongamos hincapié en las cosas que queremos enseñar a nuestros hijos, las cosas que queremos que queden bien reforzadas en su educación. Y esto de la fe en Dios es algo elemental para la vida de nuestros hijos, para que cuando ellos se enfrenten a cosas difíciles, sepan a cuál fuente acudir y en quién deben confiar. Y en los capítulos siguientes siguen las guerras en el libro de Mormón. Siguen las guerras entre los capitanes en jefe de los lamanitas y los nefitas, unos y otros tratándose de apoderar de las ciudades contrarias. Y también conocemos con exactitud los objetivos que cada capitán perseguía. También vamos a leer en los capítulos las cartas que se escribían entre sí, las ofensas que se decían, el canje de prisioneros que querían hacer. Moroni quería recuperar a su gente, a sus guerreros que estaban cautivos con los lamanitas. Y entonces escribió una carta queriendo hacer el canje, pero Amorón, que era el hermano de Amaliquía, que ahora estaba como capitán de los lamanitas, no quiso, se negó. Y entonces también vamos a ver cartas que se escriben los nefitas entre ellos mismos. Por ejemplo, Elamán, que ahora es capitán del ejército de los 2000 jóvenes, escribiéndole a Moroni, diciéndole que fueron a la batalla, que ninguno de sus soldados pereció, pero sin embargo necesitan provisiones, necesitan cosas para salir adelante, para seguir luchando a favor de su pueblo. Y entonces Moroni le escribe al juez superior, al jefe de la tierra de los nefitas llamado Paorán. Y entonces se molesta tanto Moroni porque la respuesta no llega rápido, que le vuelve a escribir otra carta a Paorán. Y me gusta mucho hablar sobre esta epístola que le manda Moroni a Paorán por la actitud que toma Paorán cuando Moroni lo ofende en su carta. Y quisiera que hiciéramos una pausa ahí. ¿Cómo actúas tú cuando alguien te ofende? ¿Te molestas? ¿Reaccionas rápidamente o devuelves los insultos? ¿De qué manera reaccionó Paorán cuando Moroni lo ofendió? Vamos a verlo aquí en las Escrituras y casi vamos a irnos al final de la lectura para darnos cuenta cuál fue su respuesta. En el capítulo 61, Paorán le responde a Moroni. En la mitad del versículo 9 dice: «Me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paorán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial». Fíjense que Moroni juzgó al juez superior de la tierra de los nefitas tan solo porque no recibía lo que le estaba pidiendo en sus cartas, ignorando exactamente lo que estaba pasando con el juez superior. Resulta que había problemas en el gobierno en la tierra de Zarahemla y el juez superior llamado Paorán tuvo que salir huyendo de la ciudad porque la ciudad estaba en guerra entre ellos mismos. Grupos de realistas contra los mismos nefitas se estaban destruyendo. ¿Ven? Cuando perdemos fuerza en nuestras propias familias, en nuestros propios barrios, en igual de esa fuerza, esa energía, guardarla para que cuando el enemigo lance sus impetuosos vientos contra nosotros, estemos preparados. ¿Cómo reaccionó ahora Moroni ante la respuesta de Paorán? Fue y lo ayudó. Liberó al pueblo, acabó con los problemas que había en la tierra de Zarahemla y Paorán pudo regresar y retomar su puesto como juez superior. Y hablando de estas guerras espirituales, tal vez muy personales, a las cuales nos vamos a enfrentar y de las que tenemos que estar muy bien preparados, y la actitud y cómo reaccionar, el Eldred Bernard en la Liaona de abril de 2018 señaló que Paorán es un ejemplo de mansedumbre y enseñó que los ejemplos más majestuosos y significativos de la mansedumbre se encuentran en la vida del Salvador mismo.
Así que la próxima vez que quieras molestarte, por favor, que puedas recordar la forma en que Jesucristo fue acusado, escupido, abofeteado, burlado y siempre tuvo una buena actitud.